Hola, mi nombre es Lina Marcela Nieves Hurtado, soy estudiante de Derecho y a continuación voy a presentar el trabajo correspondiente de la materia de obligaciones. Muchas gracias. Inicialmente vamos a hablar sobre la responsabilidad civil, en la que se deriva del daño que ha sufrido una persona en un accidente de trabajo, naciendo la obligación para el responsable de dicho accidente de su reparación económica. Segundo, la responsabilidad objetiva y subjetiva. La responsabilidad subjetiva. Los elementos. Primero, una conducta que sea la causa del daño. Segundo, que la conducta haya sido dolosa o culposa. Tercero, un daño o perjuicio. Cuarto, que el daño y la conducta éxito exista un nexo de causalidad. Se denomina subjetiva porque se genera por medio de la conducta del ser humano, es decir, de las acciones u omisiones que realizamos en nuestro actuar, lo cual la hace más difícil de interpretar. En este sistema de responsabilidad, la característica principal es la conducta, siendo la culpa del autor de la conducta la determinante para la imputabilidad de la responsabilidad. Por ello, es muy importante en cada caso de responsabilidad analizar detalladamente la acción u omisión y el grado de, de culpa en que incurrió para con ello determinar la responsabilidad. Por todo lo anterior, tenemos que la responsabilidad civil subjetiva se origina de una conducta culposa y que causa un daño generando el deber de reparación del daño, la cual se cumple volviendo las cosas al estado actual en que se encontraba antes de causar dicho daño, o de no ser posible mediante una indemnización. La responsabilidad objetiva también es conocida como responsabilidad por riesgo creado, que implica que cualquier situación que se genere por su propia naturaleza. Un riesgo para los terceros se define como responsabilidad objetiva, pues para determinar quién es el responsable no se tiene que analizar la conducta desarrollada ni el grado de culpa del causante del daño, sino que por el simple hecho de encontrarse en este supuesto de riesgo, el responsable tiene que reparar el daño causado o en caso los perjuicios causados. Ejemplo, podemos hablar que tenemos en una finca un árbol de manzana que sobrepasa por el andén y un día un niño pasa por ahí y se cae una manzana y le dañan las gafas. Este es un claro ejemplo de responsabilidad objetiva porque no somos causantes de que se quebrara la rama, pero pues como está en nuestra propiedad, pues debemos indemnizar a los padres del niño. Ahora vamos a hablar de los principales elementos de la responsabilidad civil contractual. La responsabilidad contractual es una acción judicial mediante la cual se reclaman daños y perjuicios que resultan de la inejecución o ejecución imperfecta o tardía de las obligaciones estipuladas en un contrato válido. Para el deudor, para que el deudor sea responsable contractualmente, debe presentarse un incumplimiento total o tardío debido a su conducta culposa, encontrarse en mora y causar daño. Los elementos. Primero, incumplimiento culpable.
El deudor que no cumple su obligación o las cumple tardíamente compromete su responsabilidad y ha obrado por culpa según el artículo, pero en la responsabilidad extracontractual no se hace alusión a algunas de las diversas culpas. En la contractual, en cambio, se distinguen 3 clases de culpas, según el artículo 1604, que dice: el deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al creador. El responsable de la leve de los contratos que se hacen por beneficio recíproco de las partes y el levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta el beneficio. En donde se entiende que la culpa lata es culpa grave que equivale al dolo, es decir, la intención positiva de inferir daño. La culpa leve es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Y la culpa levísima es la falta de aquella esmeralda diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Segundo, la noción de la culpa contractual. Sobre esta, según varios autores, la culpa contractual se aprecia con el mismo criterio con el que se aplica la culpa extracontractual. Tercero, según otros autores, la culpa es el simple hecho de no ejecutar la acción. En este caso podríamos hablar de, primero, conforme al artículo 276 del Código Alemán, donde se incurre por culpa contractual, abro comillas, quien desatine la diligencia exigible en el tráfico. En el mismo sentido, en el artículo 1176 del Código Italiano, donde se advierte que incurre en la culpa contractual el deudor que no emplea la diligencia del buen padre de familia. Segundo, la culpa se aprecia por el criterio netamente objetivo. No ejecutar la obligación no será necesario examinar la conducta del deudor, como en la culpa extracontractual, pues simplemente se analiza si ha cumplido o no cumplido si ha cumplido o no ha cumplido, es decir, caer en culpa. Tercero, la culpa del deudor se realiza automáticamente por el simple hecho de no cumplir su obligación. En efecto, conforme al segundo párrafo del artículo 1604, donde se establece que el deudor no es responsable del caso fortuito o fuerza mayor, según el artículo 3 según el artículo 3, la prueba del caso fortuito o fuerza mayor no llega. Ahora vamos a hablar sobre cuáles son los principales elementos de la responsabilidad civil extracontractual. En cuanto a los tipos de responsabilidad
responsabilidad civil extracontractual, conviene tener en cuenta primero responsabilidad subjetiva, es decir, los hechos propios, según el artículo 2341, el que ha cometido un delito o culpas que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido. Segundo, la responsabilidad objetiva o responsabilidad de pleno derecho. Los podemos ver en los artículos 2350, 2351, 2355 y 2356, las cuales se pueden presentar en varias aplicaciones, entre ellas. Primero, según el Código Sustantivo de Trabajo, en su artículo 199 establece el riesgo profesional. El empleador de indemnizar los daños sufridos a sus trabajadores con ocasión al trabajo sin tener en cuenta la ocasión, sin tener en cuenta la comisión de la culpa. Esta responsabilidad se funda en el riesgo profesional y no en la culpa del empleador. Segundo, según el Código Civil, en su artículo 2360 y 2355, establece los daños causados por la ruina de un edificio o por las causas que caen o se arrojan en la parte superior de aquel. Tercero, según el Código de Comercio, en su artículo 1827 y 1880, la explotación de aeronaves entrañan a su responsabilidad objetiva o de plenos derechos por los daños causados a terceros o a los pasajeros. Cuarto, los daños causados por dos explosiones peligrosas, ferrocarriles, tranvías, explotaciones de energía eléctrica, automóviles, entre otros. Quinto, la responsabilidad civil de las personas jurídicas tiene a gobernarse con prescindencia de todo concepto de culpa, es decir, el daño que se haya causado por el ejercicio o desenvolviendo una conducta, una función o servicio que se dedica a la persona jurídica. Tercero, la responsabilidad subjetiva con la culpa presunta o intermedia. Se fundamenta en una responsabilidad intermedia y son los que no exigen prueba de elementos, culpa o dolo, por cuanto se presume, pero el autor del daño puede exonerarse de responsabilidad probando la ausencia de culpa. Tal sucede como se contempla en los artículos 2347, 2349 del Código Civil. O sea que la obligación que se le impone a los padres, guardadores y empleadores deben reparar los daños causados a sus hijos, pupilos o empleados. Ahora vamos a hablar sobre la diferencia entre la responsabilidad contractual y extracontractual. La principal diferencia radica en la carga de la culpa de la prueba, por cuanto la responsabilidad contractual, la parte cumplida no tiene obligación de probar la culpa incumplida,
pues esta se presume por el simple hecho de haber incumplido el contrato. En cambio, la responsabilidad extracontractual, la víctima reclama indemnización. La víctima que reclama indemnización debe demostrar la culpa del acusado en la causación del daño. La responsabilidad contractual puede ser restringida o limitada en el contrato mediante una cláusula, en tanto la responsabilidad extracontractual, en cambio la responsabilidad extracontractual es plena según lo que pueda probar la víctima, aunque pueden alegarse, atenuarse o eximientes de responsabilidad, como la culpa compartida por la víctima, como pueden ser que ésta se haya cruzado el semáforo en rojo, por ejemplo. La responsabilidad contractual proviene exclusivamente por hecho propio del culpable, que fue quien incumplió el contrato, en tanto la responsabilidad contractual puede suceder por un hecho propio de un tercero o por un hecho ajeno o un caso fortuito. Por último, vamos a hablar sobre cuáles son las características principales de la responsabilidad por actividades peligrosas, la responsabilidad de las personas jurídicas, la responsabilidad de los padres de familia respecto a sus hijos y la responsabilidad de la tenencia de animales peligrosos, entre otros. La primera de las características es que se establece como indemnizable cualquier daño, aunque provenga de un acto completamente legal, normal y jurídico. La segunda característica es la relación de causalidad entre el acto y el daño. De esta forma, las normas de responsabilidad civil objetiva imponen la obligación de reparar el daño que se produzca como consecuencia de los riesgos de determinadas actividades, con independencia de la diligencia de lo ajeno. Este sistema establece una obligación legal de reparar igualmente sus distintas manifestaciones en la rama del ordenamiento jurídico se encuentran en pleno proceso tanto objetivación como de extensión. De este modo, estos mecanismos de responsabilidad tendrían a garantizar la estabilidad y la integridad patrimonial, más que a reforzar el cumplimiento de determinadas normas de conducta. Eso es todo. Muchas gracias.